Bueno, hoy voy a hablar tras la guerra civil, tras la victoria de los nacionales en la guerra civil, se empieza, en el mismo año 1939, se empieza a definir lo que va a ser el Estado franquista, la estructura del Estado. Desmontada ya la estructura republicana, empiezan a definir cómo va a ser ese Estado. No está exento de sus luchas internas, no está exento de una evolución dentro del propio movimiento y lo podemos definir en varias etapas. El régimen de Franco, una dictadura, se trata de una dictadura peculiar. Esta es una dictadura muy personal, apoyada en tres grandes patas, que son el ejército, la iglesia y en un primer momento, en una primera fase, la primera década principalmente apoyada por el partido único Falange Española tradicionalista y de las Gens. La etapa de la guerra civil fue una etapa de burocracia militar, como habíamos visto en el vídeo anterior. La guerra civil estaba... El bando nacional se ocupó únicamente de ganar esa guerra con el apoyo de las potencias fascistas de Alemania y de Italia. Una segunda etapa la podemos definir al final de hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el año 39 con la victoria hasta el final de la Segunda Guerra Mundial del año 45, con un predominio del nacional-sindicalismo de la Falange. Una fascistización, esta palabra muy difícil pronunciar para mí, fascistización del movimiento. Hay un personaje clave en esta etapa que es Suñer, que es el que define esta forma, este proceso de fascistación al modo, a imagen y semejanza del régimen de Mussolini en Italia, o del régimen con ciertas similitudes o intentando parecerse al régimen de los nazis en Alemania. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial hay una tercera etapa donde predomina el nacionalcatolicismo. Hay un intento de reforma orgánica del movimiento y de la estructura del Estado con un predominio de la familia nacional católica. Y a partir del año 1957 se derrotan definitivamente dentro del régimen de Franco las tentativas falangistas de fascistización del régimen. Se abre una nueva etapa más tecnócrata, más dirigida a conseguir cierto reconocimiento internacional, cierto apoyo económico, principalmente de Estados Unidos, ya que España había quedado fuera de los planes de reconstrucción de Europa, del plan Marshall, y bueno, estaba fuera de la Organización de Naciones Unidas, y a partir de ese año, como veremos ahora, se produce una serie de hitos que garantizan cierto reconocimiento del régimen de Franco a nivel internacional y el apoyo de Estados Unidos, no gratuito, evidentemente. A partir del año 57, esta etapa nos lleva a otras etapas posteriores que enlazarán ya con los principios de la transición. Para unos esta transición empieza a finales de los años 60, para otros empieza con la muerte de Franco, para otros historiadores. En cualquier caso, a finales de los años 60, a principios de los 70, se abren unas nuevas expectativas de democratización de España. Por un lado, y otras expectativas de perduración del régimen, de reinvención, una nueva reinvención del régimen una vez muerto Franco, la cuestión sucesoria que veremos más adelante. Bien, enmarcado estos parámetros generales del establecimiento y la consolidación del régimen franquista, vamos a desgranar las distintas etapas. El primer franquismo se caracteriza principalmente por una gran represión, una fuerte, durísima represión contra los vencidos en España. La dictadura se asienta en estos primeros años sobre la destrucción del orden republicano
y sobre la prohibición de todas las libertades que había supuesto el periodo republicano. Hay un objetivo que es la liquidación del orden republicano basado en el terror, como dice el historiador Paul Preston. Tras la guerra civil, tras el año 39, los años 40, 41 hasta el año 45 principalmente, en esta primera etapa franquista, se estima que unas 40.000 personas ligadas al anterior sistema fueron represaliadas, asesinadas, encarceladas y bueno, es lo que todavía en España se trata de dilucidar. Con muchos problemas también, debido a que esta guerra civil y este régimen de Franco, que duró 40 años, pues a día de hoy todavía se podría decir que persiste en algunos aspectos, sobre todo en el plano psicológico y bueno, hay cierta añoranza en algunos sectores de la sociedad española de este régimen. Añoranza a la gente más mayor y bueno, la gente joven, por desgracia, en general creo que no conocen en profundidad este aspecto trágico y difícil de estudiar de nuestra historia, que sin embargo debería ser conocido en profundidad para seguir avanzando en la construcción de un país, de una España de progreso y avanzada, democrática, que garantizara el bienestar de todos los ciudadanos. Dicho esta reflexión, voy a tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de ver y de estudiar las etapas del régimen franquista, del régimen de Franco. El terror de estos primeros años tras la guerra civil se llevó a cabo en primer lugar para desarticular la resistencia, que seguía existiendo. Todos hemos oído hablar y se saben de muchos episodios de los maquis, por ejemplo. Por otro lado, trataba de purgar a la sociedad republicana. El historiador Santos Juliá estima que hubo unos 70.000 muertos, por ejemplo, por enfermedad entre el año 40 y 42, principalmente gente que estaba presa en esa época. Los instrumentos para llevar a cabo esta política de terror para desarticular el régimen republicano fueron los consejos de guerra y un establecimiento de nuevas leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del año 40, la Ley de Seguridad del Estado del año 41 y la Ley de Represión y Bandidaje y Terrorismo del año 1947. Un capítulo aparte merece el estudio de la represión que sufrieron las mujeres que padecieron una represión, aunque fueron en menor número que los hombres. Fue una represión ejemplarizante, diferenciada, con el objetivo de eliminar los avances hacia la liberación femenina. En este sentido es muy interesante los estudios y bueno, luego hablaré del libro de la profesora de la universidad a distancia. No me sale ahora, disculpa. Bien, seguimos. La población reclusa sí que sufrió un descenso desde el año 39, desde 300.000 presos que hubo en este año hasta los 30.000 en el año 50. Hubo un descenso paulatino, hubo una serie de medidas de liberación de población presa. En el año 45 se produjo un indulto masivo con una liberación bastante importante de presos políticos. Se prohibieron
partidos políticos, sindicatos, estatutos de autonomía, matrimonios civiles, libertades religiosas, libertades individuales, sobre todo a la mujer, que quedó relegada a una minoría de edad constante a lo largo de su vida. Se llevaron a cabo purgas de funcionarios, de maestros y demás. Se estima una población de 500.000 de españoles exiliados, y tras la Segunda Guerra Mundial otros 35.000 españoles huyen del país. En los años 50 hay una transición de los métodos represivos, hay una suavización de estos, ya que se buscaba, tras la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, la legitimización internacional del régimen. Entonces, bueno, optó por la suavización de la represión. Esto es un dato objetivo, para la salida del aislamiento, la liquidación de la oposición de posguerra, dio lugar a la salida al espacio público de jóvenes, y en 1958 se crea el Tribunal Militar Especial para Actividades Antifranquistas, y en 1973 se crea el Tribunal de Orden Público, el famoso Tribunal de Orden Público. Bueno, hubo una suavización de la represión, pero esta siguió existiendo a través de los tribunales especiales y de leyes destinadas a controlar la disidencia del régimen de Franco. La represión de la dictadura se apoyó en la represión, que fue la principal clave de supervivencia, impidió la reconciliación entre españoles. La dureza del estado de guerra, que estuvo vigente hasta el año 1948, fue remitiendo a partir del año 50, como decíamos, y los tribunales militares se fueron sustituyendo por tribunales civiles, proceso que culmina en el año 1963. Esta permanencia de la dictadura se basaba en la exclusión de los vencidos y el estigma social de sus familias. La primera etapa de fascistización del régimen, la guerra civil dio la victoria a Franco, una victoria contundente, y además, tras vencer en la guerra, Franco y el movimiento nacional tenían que estructurar un Estado, como hemos dicho. Este Estado se basaba en el ejército, tres pilares fundamentales que eran el ejército, la iglesia y las familias políticas de la derecha. En esta primera etapa estaban capitaneadas por la falange española tradicionalista y de las Jons, que estaba formada por falangistas, principalmente carlistas, tradicionales o tradicionalistas, monárquicos y católicos. El falangismo de Estado adopta aspectos organizativos del fascismo, como el encuadramiento de las masas sociales en sindicatos, las secciones femeninas, las secciones juveniles y demás. Y aunque la falange carecía de un líder, carismático, que este había sido fusilado en el año 36, José Antonio, no triunfó el intento de religión política en torno a este personaje histórico, líder de falange, José Antonio, por el gran poder que tenían los militares y la iglesia. Digamos que los militares y la iglesia impidieron que se llevara a cabo una religión, una especie de culto a la figura de José Antonio. Al modo de otros regímenes que hemos visto hasta épocas muy recientes y que seguimos viendo. Por ejemplo, en Corea del Norte, con el culto que se le rinde al líder Kim Jong-un, a sus antepasados, a su padre y a su abuelo. Bien, hasta los años 50 perdura esta etapa de fascistización,
El falangismo de Estado implantó el nuevo régimen con un control social y con unas bases sociales en torno a la figura de Franco. Con ese intento de encuadramiento masivo se moderó por la resistencia de la Iglesia, que tenía su propio conglomerado asociativo. Las organizaciones de masas de Falange Española tradicionalista apenas usaron la movilización social en esta época. El franquismo fue producto militar tras la guerra civil, por lo que las posibilidades del partido único fueron más limitadas que, por ejemplo, en Italia, ¿vale? El carácter militar del franquismo redujo las posibilidades de acaparar por parte del partido único las estructuras que formaban el Estado, ¿vale? Como se pasó en la Italia de Mussolini, por ejemplo, o en la Alemania nazi, ¿vale? El partido nazi era el que controlaba todos los resortes del poder. El mundo católico, por otro lado, la otra pata de la estructura del Estado que estaba poniendo en marcha el régimen de Franco, se reservó la educación y el manejo de las instituciones culturales, ¿vale? Para dirigirlas desde la Iglesia, desde el nacionalcatolicismo que imperaba en la Iglesia de la España franquista. El sistema político estaba articulado en torno al caudillaje de Franco, un jefe de Estado con un gobierno formado por militares y por políticos, ¿vale? En 1942 las Cortes Orgánicas se ponen en marcha, aunque nunca fiscalizaron, nunca ejercieron la labor supuesta que tenían de fiscalizar la labor del caudillo, de Franco. Tenía muchísimo poder en torno a su figura, casi todo el poder, y pocas veces se cuestionaban las decisiones que tomaban desde estas Cortes Orgánicas. En 1947 se llevan a cabo unas elecciones municipales. Es curioso esto, pero es cierto. Hubo elecciones durante el franquismo. Durante el franquismo se votaba. Hubo elecciones municipales en el año 47. Evidentemente no había un sistema de partidos políticos, había un sistema de familias orgánicas. Más adelante lo explicamos, cómo era esta democracia orgánica que llamaban. En el año 44 se produjeron elecciones sindicales para elegir a los cargos básicos, a los que se llamaban enlaces sindicales, ¿vale? Y en el año 1967 hubo unas elecciones para elegir a los representantes de las distintas familias orgánicas que formarían los procuradores, para votar a los procuradores de las Cortes entre las distintas familias. Bien. Los gobiernos de Franco duraban unos 5 años aproximadamente y reunían a las distintas familias políticas, a los militares y a la Iglesia. El partido único Fet y la Hons fue una creación desde el poder del nuevo Estado. No controlaba el Estado, sino que formaba parte de la burocracia de este, ¿vale? No tenía esa labor de control, pero sí que estaba dentro de tenía sus ministros, tenía sus funcionarios de alto rango, sus diplomáticos, en fin, estaban dentro del Estado, aunque no lo controlaban. Fue una creación del poder, desde el poder. En 1940 se llevan a cabo las distintas leyes para la organización de otro de los resortes importantes del poder, llevado a cabo por Fet y la Hons, que era el encuadramiento de las masas de trabajadores dentro del sindicato único. Y se
Se elabora la Ley de Unidad Sindical y la Ley de Bases para la Unidad Sindical en el año 40. Sentaron las bases del monopolio sindical de la FED, Falange Española Tradicionalista. Fue una tentativa de fascistización del mundo laboral mediante el encuadramiento masivo. Pero la Iglesia tenía su propio entramado sindical y en principio se vio privada de este resorte tan importante de poder en una España donde la mayoría de la población era agrícola o trabajadora. Y la Iglesia se vio apartada de controlar el mundo obrero a través de sus propias organizaciones sindicales. Este intento de encuadramiento masivo no tuvo una traducción en la movilización de las masas, como se dio en otros regímenes a los que se pretendía imitar. Italia y Alemania son los principales dentro de Europa. El entramado agrícola, también asociativo agrícola, se mantuvo al margen con sus propias instituciones, sus propias organizaciones agrícolas. Las elecciones de los años 44, 47 y 50 estaban controladas por delegaciones provinciales de sindicatos dependientes de Gobernación, del Ministerio de Gobernación y del movimiento, permitiendo la implantación progresiva de la red territorial del sindicato vertical. Vale. Serrano Suñer, este personaje político, histórico, del partido CEDA, el partido de derecha CEDA, fue el responsable del acercamiento a las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Y fue uno de los grandes artífices del intento de fascistización del régimen. Contó con la oposición de la Iglesia y del ejército, que provocaron su caída, permitiendo el viraje del régimen a posiciones más neutrales. Objetivamente hay que decir que fue un acierto estratégico dentro del régimen de Franco el alejarse de estas posiciones que pretendía la FET y la Homs. Fue un acierto. Evidentemente acertó porque perduró en el tiempo y además consiguió ese reconocimiento internacional y esa ayuda económica que tanto ansiaba para progresar y para mejorar las condiciones sociales, para evitar también un levantamiento social que provocara la caída del régimen de Franco y también buscando una industrialización de un país que había quedado arrasado por la guerra civil y que había quedado marginado de los planes de reconstrucción de Europa. Bien, vamos a hablar del colectivo antifranquista, del antifranquismo, de la pervivencia de las instituciones republicanas y de la primera clandestinidad. En el exilio pervivieron instituciones políticas republicanas. El PSOE se presentó muy dividido y el antifascismo en el exilio también estaba muy dividido. Seguía existiendo una diputación permanente de las Cortes Republicanas, pero estas retiraron el apoyo al gobierno de Negrín y crean por un lado la JARE y por otro lado la SERE. Bien, son dos asociaciones de ayuda a los refugiados y exiliados de distinta tendencia política. No consiguieron unirse en el exilio, no consiguieron unirse en la guerra, no consiguieron unirse en el exilio para hacer un frente común antifranquista hasta bien entrada la etapa de la transición. Francia albergó unos 200.000 refugiados y se politizó mucho la ayuda por la existencia de los dos servicios de ayuda a los refugiados. En México, del presidente Lázaro Cárdenas, no podía organizar el traslado por una falta de medios. Hubo una acogida en Chile y en la República Dominicana que fueron más selectivos que
y fueron menos selectivos que, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela y en Colombia. En 1940 México relanzó la acogida de refugiados con fondos de Jare y albergó unos 40.000 refugiados españoles. El exilio, sin embargo, en México se mantuvo, como todo el exilio, dividido y fraccionado. A partir del año 41, con la invasión nazi de la Unión Soviética, el exilio antifranquista reactivó la organización unitaria a través del Partido Comunista más sectaria, con una política de unión nacional que perduró hasta 1945 y tuvo un escaso seguimiento, la verdad. La Junta Española de Liberación estuvo formada por socialistas, por republicanos liberales y por catalanistas, liderada por Prieto y Martínez Barrio, y en la que no participaron ni la UGT, ni la CNT, ni el Partido Nacionalista Vasco. En 1945 Martínez Barrio, Negrín y Aguirre conciertan convocar cortes en México. Finalmente encargan gobierno a José Giral, dejando fuera a Negrín y al Partido Comunista de España hasta 1946, que entran en el gobierno. La tardía constitución del gobierno dio lugar a una capacidad de acción muy reducida. Ya se había puesto en Europa con Estados Unidos la Guerra Fría, se había puesto en marcha inmediatamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y Gran Bretaña, uno de los países líderes del antifascismo durante la Segunda Guerra Mundial, lo que pretendía era una restauración de la monarquía en España. Era la única inquietud que tenía con respecto a España. En 1944 se crea la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, formada por colectivos socialistas, anarquistas y republicanos que proponen un plebiscito entre monarquía y república. En el año 46 se une también el Partido Comunista. En 1952 hablaba de la inquietud que tenía Gran Bretaña para restaurar la monarquía en España. Pues bien, los laboristas británicos en 1952 consiguieron que tanto monárquicos como socialistas, miembros del Partido Socialista, llegaran a un acuerdo y a una declaración, la declaración de San Juan de Luz, que supondría de facto la mayor oportunidad de España para salir de la dictadura de Franco. Y fue truncada por la Guerra Fría, por las disensiones dentro de los propios coaligados y por la falta de decisión de don Juan de Borbón, que era el heredero legítimo en esos momentos a la corona, el padre de Juan Carlos I. Una figura histórica a estudiar también, muy importante y bueno, tuvo sus luces y sus sombras, como todos los personajes políticos en esta época de asentamiento de la dictadura por un lado o de lucha contra esa dictadura por otro. Entre 1945 y 1948 tiene lugar una actividad antifranquista clandestina dentro del propio territorio español, los llamados maquis, que dieron lugar a 8.000 represaliados, a 2.000 guerrilleros muertos y a 23.000 encarcelados. La resistencia perduró hasta el año 52. Dentro de esta resistencia antifranquista dentro de España, tiene lugar en el año 44 la operación Valle de Arán del Partido Comunista, que fue desactivada. En 1948
Prieto, socialista, organiza la evacuación de guerrilleros de Asturias y León del Partido Socialista. En 1951 se producen huelgas y protestas obreras en Barcelona, el País Vasco y Navarra, de gran importancia y de gran trascendencia. ¿Vale? A finales de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de oleadas de huelga que empezaron en el año 47, promovidas en el País Vasco por el gobierno vasco en el exilio. Fueron estas huelgas que tuvieron su punto culmen, estas primeras huelgas contra obreras dentro del régimen franquista, fueron protagonizadas principalmente por trabajadores que eran enlaces sindicales de la época, sin filiación o de las juventudes obrero-cristianas, ¿vale? O de la OAC, Hermanos Obreros de Acción Católica. Bien, son organizaciones sindicales dentro del movimiento de la Iglesia que fueron evolucionando y tendrían una gran importancia dentro de los pasos que se estaban dando hacia la transición democrática. A finales de los años 50, el Partido Comunista de España logra reimplantarse en el movimiento obrero español. ¿Vale? Muchos enlaces sindicales del sindicato vertical tenían filiación en el Partido Comunista. Otros lo tenían dentro del mundo obrero cristiano. ¿Vale? El vacío sindical que había dejado en los inicios del régimen de Franco empezó a ser cubierto por comisiones temporales y espontáneas de obreros, además de por estas organizaciones católicas y por el Partido Comunista de una forma más discreta debido a su clandestinidad, evidentemente. El nacionalcatolicismo de los primeros tras nacionalcatolicismo y la democracia orgánica. En el año 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, salen los ministros falangistas y sus cargos son ocupados principalmente por miembros del nacionalcatolicismo, miembros vinculados a la cúpula eclesiástica española. Y perduraron hasta el año 57 principalmente. Tras la victoria aliada hay un incremento en la influencia del nacionalcatolicismo. Franco, como he comentado al principio, necesitaba legitimarse y lo hizo a través de la familia nacional católica tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El catolicismo como instrumento de legitimación franquista. Bien, tras la victoria aliada, Franco, el movimiento, el régimen franquista, buscó eliminar lo más fascista del régimen y esto provocó una caída de la influencia de la falange española y tradicionalista. Buscó recatolizar a través de la educación y buscó asentar el régimen a través de los principios de tradición, patria y religión. Los principios de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos y de Acción Católica. ¿Vale? Estos partidos que estaban dentro de la CEDA, dentro de la época de la República, que vienen de más atrás, del principio del siglo XX. Bien. Digamos que es la derecha de la cúpula católica. ¿Cómo se recatolizó España? Bueno, los intelectuales católicos también sufrieron se acogieron a ese proceso de fascistización. Hubo una depuración dentro del mundo universitario, del mundo intelectual, un expurgo de las bibliotecas también, ¿vale? Supresión de la coeducación, ¿vale? Se introdujeron capillas católicas dentro de los centros
Y también la institución libre de enseñanza, que tuvo una gran importancia para la renovación pedagógica y a principios del siglo XX, principalmente para la modernización de la educación en España, también evolucionó y, y se adaptó buscando esa evolución de la enseñanza a través de las misiones pedagógicas de San José de Calassanz, ¿vale? Vinculado al mundo cristiano y católico, pero bueno, con una con unas expectativas de modernización y de extensión de la educación a toda la población española. El CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, fue creado en el año 1939. El catolicismo como defensa del régimen franquista, a principios del movimiento, finalizada la guerra civil, incluso antes, dentro del bando nacional, en plena guerra civil, se llevaron a cabo ritos barrocos, ejercicios espirituales, rezos de rosario, procesiones. En esta primera época, el ministro de Asuntos Exteriores fue Martín Artajo, que fue el que elaboró un proyecto de reforma de la dictadura. Era presidente de Acción Católica. Bien, los gobiernos católicos. En 1945 empieza a haber más católicos en el gobierno que no pretendían una democratización de España, pero sí cierta liberalización, o por lo menos unas promesas de liberalización del régimen y de modernización y actualización económica, buscando ya esa legitimización exterior del régimen para que este perdurara en el tiempo, y también una actualización y una modernización económica, una reindustrialización del país. En este gobierno de 1945, donde se empiezan a apartar los ministros de Falange, empieza a perder peso los falangistas, toman importancia a este personaje, este ministro, Martín Artajo, presidente de Acción Católica, como ministro de Asuntos Exteriores, un importante ministerio que buscaba esa legitimización internacional, y el ministro Labreda, Fernández Labreda, en obras públicas. También otro ministro vinculado al mundo católico, y que Obras Públicas, Fomento, es un ministerio, siempre lo ha sido estratégico para el avance económico en periodo de crisis. La inversión en obras públicas da lugar a una reactivación económica. Bien, pues estos dos ministros fueron claves en este gobierno de Franco del año 1945. La cultura oficial era la que mandaba la católica, la élite católica. Este gobierno de 1945 reconoce el sindicalismo agrario, no estaba prohibido, no se le permitió, con sus propias asociaciones, y fue el primero que se preocupó por una ley de sucesión, y el que estableció que España era un Estado católico y social, representativo mediante las familias. Estaban ya estructurando lo que se llamó la democracia orgánica. Se definía como un reino, el reino de España, sin rey, y quería ser reconocido por la Organización de Naciones Unidas, que no conseguiría hasta unos años después. El gobierno de 1951, el nuevo gobierno, que da unos nuevos pasos hacia el liberalismo, pero manteniendo un Estado confesional católico y estructurando esta democracia orgánica, que era el modo en el que pretendía ser reconocido internacionalmente. España quería decir el régimen de Franco, que España tiene su propia forma de estructurar la toma de decisiones por parte del pueblo, la elección de sus propios representantes, sin partidos políticos que estaban prohibidos, sin sindicatos, solo un sindicato, solo un partido político, que ya había dejado de tener en este año 51 influencia, que seguía existiendo,
y dejando claro que España era un Estado católico. Bien. Joaquín Ruiz Jiménez, otro de los personajes centrales del régimen de Franco en esta primera etapa de legitimización, era fue ministro de Educación de tradición liberal. Es un hombre político al que hay que reconocer que buscó cierta apertura. De hecho, permitió las protestas estudiantiles del año 1956, lo que le llevó, lo que le acarreó cierto desprestigio dentro del movimiento y problemas, evidentemente. En esta época se da una pugna entre los ultracatólicos y los falangistas liberales, que también lo sabían, ¿vale? Como Ruiz Jiménez, por ejemplo, era de filiación falangista, pero de ideales liberales en lo económico y con cierta permisividad en cuanto a protestas, a pensamientos y a la expresión de ciertos pensamientos dentro de un corsé, encorsetados dentro de unos límites muy estrechos, pero bueno, que no suponían ciertos avances. El año 1956, con Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación, con esas protestas estudiantiles, supuso para algunos historiadores el primer indicio tibio hacia una transición. Se detuvieron estudiantes, aunque hubo cierta permisividad, pero bueno, se detuvieron y el sindicato universitario falangista tomó cierta relevancia. Ramón Tamames. Bien. El gobierno de 1956 sucede al del 51, cada 5 años más o menos Franco cambiaba los gobiernos. Es un gobierno que está dando pasos hacia la tecnocracia. Hay personajes como José Luis Arrese, el Laureano López Rodó, un gobierno en el que empiezan a dominar los miembros del Opus Dei, los tecnócratas, y que pretendían una definitiva desfascistización del régimen y una apertura económica en España. Querían evitar que la autarquía se prolongara más en el tiempo, buscando esa industrialización y esa actualización económica. Laureano López Rodó y José Luis Arrese. Bien. En el año 57, un año después, hay una nueva remodelación de gobierno. Se cambiaban los gobiernos, Franco cambiaba los gobiernos con bastante frecuencia. Normalmente duraban 5 años, pero hay veces que por circunstancias pues duraban un año o dos. Y bueno, cambiaba ministros y estas familias, depende de los objetivos. Siempre se pretendía la pervivencia del régimen y la actualización del mismo mediante la entrada o salida de ministros de unas familias o de otras. A partir del año 57 toma importancia el Opus Dei dentro de los ministerios y bueno, pues pretendían esa liberalización económica que hasta ese momento no se había dado y desplazar a los falangistas de FED. De la no beligerancia al pacto con Estados Unidos y el fin del protectorado. Franquismo frente a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial tenemos la imagen, aquella famosa imagen de la reunión en Endaya en octubre del año 40 entre Franco y Hitler. España pretendía, si prestaba apoyo, si entraba en esa guerra mundial, quería ser parte ser de los que pillaran cacho en el botín, si me permite la expresión. Hitler fue muy reticente por las pretensiones que tenía Franco a costa de la Francia de Vichy. Y Hitler temía que el estado de Vichy y una
eh, y una decantación de las colonias francesas por la Francia libre de Gaulle, del general de Gaulle, pues perjudicara sus intereses. Mediante esto se podría dar si España se accedía a las pretensiones de Franco. Sí que es verdad que Franco firmó un documento secreto de compromiso de entrar en la guerra sin una fecha establecida. Aunque lo que sí está claro es que España se convirtió en un mero suministrador para Hitler, suministrador de materias primas, minerales necesarios para la industria bélica. Serrano Suñer y su nueva beligerancia. Por la presión de Gran Bretaña y Estados Unidos cambió el rumbo de la guerra. Hubo pretensiones alimentarias, con una escasa unidad interna entre militares. Se abrió la posibilidad de tomar las Islas Canarias por Gran Bretaña y Estados Unidos. Y Franco permitió el desembarco de los aliados en 1942 en el norte de África, que era un protectorado español de Marruecos. La neutralidad de Gómez Jordana entre el año 42 y 45 se produjo una contribución española a las potencias del eje. Lo sabía muy bien. Por un lado, la fascistización del régimen, el apoyo explícito que prestaba España a Hitler y Mussolini dentro de su propia evolución y asentamiento de la dictadura. Pues había esas pretensiones de igualarse a la Italia de Mussolini, pero por otro lado no tenían demasiado claro cómo iba a ser el desenlace de la guerra mundial y bueno, pues digamos que de una forma estaba jugando, de una forma la diplomacia española de Franco estaba de una forma oculta, una de cal y una de arena, digamos. Oficialmente apoyó fascistización del régimen y tal, por otro lado alguna concesión a Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues eso, por ejemplo, permitió el desembarco aliado a cambio de alimentos. Tenía también una gran miseria en la España del año 42-43, una España, una sociedad mísera, arrasada por la guerra, y pues, a cambio de alimentos y demás. Esto sí que produjo una escasa unidad interna entre los militares y demás, como explicaba. Entre el año 42 y 45, una contribución española a las potencias del eje, una contribución española a las potencias aliadas, por otro lado, un ostracismo, del ostracismo al pacto con Estados Unidos a cambio del asentamiento de las bases militares al finalizar la guerra mundial, a cambio de asistencia económica. En 1955 se consigue el ingreso en las Naciones Unidas de la España de Franco y previamente, 2 años antes, se firmó un concordato con la Santa Sede. ¿Cuál fue la contribución de España a las potencias del eje, a las potencias fascistas? Pues la División Azul, 40.000 hombres que enviaron al frente de Rusia con unas 20.000 bajas, una exportación de trabajadores voluntarios para las industrias bélicas, suministro constante de materias primas, principalmente el wolframio, el suministro de información a través del espionaje y el abastecimiento en los puertos españoles a barcos y submarinos. Esta fue la principal contribución de España durante la Segunda Guerra Mundial a las potencias de Alemania y de Italia. También contribuyó a ayudar, sobre todo cuando Estados Unidos entró en la guerra, a las potencias aliadas de otra manera, cuando lo necesitaron a cambio de un suministro de alimentos. Bien. Contribución a las potencias aliadas. La principal contribución de España a las potencias aliadas vino de mano de los exiliados. Hay que hacer justicia histórica. Unos 93.000 refugiados españoles se
se metieron en unidades militares o en unidades de trabajo de las potencias aliadas, Francia, Inglaterra y otros países que luchaban contra el fascismo de Alemania y de Italia. Unos 20.000 prisioneros españoles cayeron con la Francia ocupada de los nazis. Unos 30.000 fueron deportados, 5.000 murieron en campos de concentración y unos 10.000 españoles se unieron a la resistencia francesa de la Francia de Gaulle. Y bueno, ¿cómo evolucionó el régimen del ostracismo al pacto con Estados Unidos entre el año 45 y 50? España fue excluida de la Organización de Naciones Unidas. La ONU recomienda la retirada de los embajadores. Fue excluida también de los planes de reconstrucción de Europa, de los planes Marshall, la ayuda Marshall. No pudo participar en la construcción del movimiento europeo. Fue excluida también de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN. Y después del recrudecimiento de la Guerra Fría, a partir de los años 50, hubo una cierta rehabilitación del franquismo a través de créditos privados. Estados Unidos utiliza a España como aliada por el establecimiento de bases militares y con la concesión de créditos económicos para la reconstrucción y modernización de industrialización del país. La ONU empieza paralelamente a este proceso, empieza a permitir los embajadores y acepta la entrada de España en el año 55. En el año 53 se produce el concordato, como he comentado, y en el año 48, unos años antes, España entró en la Organización de Cooperación Económica Europea, aunque fue excluida de sus planes de reconstrucción. El asunto de Marruecos, en el año 56 se produce el fin del protectorado. Francia firmó la independencia y España quería entrar a la organización internacional. Firmaron el fin del protectorado. Entre el año 57 y 58, una efímera guerra, la guerra de Ifni, con un abandono progresivo de Marruecos. Y esto es lo que dio de sí. La primera etapa del franquismo, que se considera desde el año 39 hasta el año 57. Es la etapa de establecimiento y consolidación del régimen franquista, con dos subetapas principales. Una primera etapa, fascistización, y una segunda etapa de tecnocratización, con el alejamiento del apartando de los gobiernos de Franco a los franquistas y la entrada de mayor peso que adquieren los ultracatólicos, los nacionalcatólicos del Opus Dei, con sus pretensiones de liberalismo.